Bienvenidos a Es Marketing, el podcast que te enseña todo lo que verdaderamente debes saber sobre marketing. Mi nombre es Karen y el día de hoy me acompaña Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy emocionado por el tema de hoy, el cual es el inbound en el sector industrial. Bien, el día de hoy vamos a hablar cómo el inbound marketing puede ayudar en el sector industrial para poder implementar esta estrategia. ¿Cuál es la problemática del sector industrial? Bueno, la principal problemática es el hecho de que muchos de los procesos, sobre todo procesos de venta, son demasiado complicados o son demasiado largos. El hecho de que estemos hablando que muchas veces es una interacción entre dos empresas, o sea, es B2B la relación, pues limita mucho la cantidad de canales y la forma en la que puedes llevar a cabo tu marketing, ¿no? Sobre todo tu marketing enfocado a la atracción de prospectos. Entonces, yo creo que esa es la principal problemática, esa complejidad y esa limitación de opciones. El hablar de procesos largos en el marketing industrial es muy importante comentarlo porque normalmente en una industria se tiene que pasar por diferentes puntos, por diferentes personas para que aprueben la información, para que aprueben toda la estrategia, y eso lo hace complejo, lo hace, ¿cómo podremos decirlo? Al pasar por varias personas, la información tiene que ser cada vez explicada pues con diferente detalle, ¿no? Sí, pues como en muchos procesos, ¿no? Cuando son grandes corporativos o empresas ya con cierto número de personas que precisamente hay diferentes niveles, Uh-huh. eso hace que todo sea como muy protocolario, muchas personas tienen que aprobar, muchos tienen que estar al tanto y a veces el hecho de enterar a todos tan solo eso es algo que lleva bastante tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy eficientes en cuanto al proceso de ventas que podemos tener hacia afuera Sí. para tratar de reducir y tratar de que de alguna manera los canales que ocupemos brinden toda la información necesaria para que los diferentes niveles de toma de decisión cuenten con la información suficiente para considerarnos, ¿no? O para poder tomar dicha decisión. Bien, ahora hablemos de la solución. ¿Cómo se puede implementar inbound marketing en el sector industrial? Pues digo, la solución que conocemos es obviamente el tema del inbound, o sea, para nosotros sería la solución ideal, porque el inbound lo que nos permite son tres cosas, se cumplen tres objetivos. El primero es el que planteábamos en el problema, en la problemática, que es el tema de la comunicación, o sea, permite optimizar la comunicación en todos esos niveles. Uh-huh. Otro que permite, por supuesto, el más obvio es la parte de incrementar las ventas. Y otro es, digamos, aumentar la visibilidad del negocio. Entonces, a través de aumentar la visibilidad es que vas logrando optimizar la comunicación y que eventualmente se logran las ventas. Entonces, de alguna manera van en secuencia, ¿no? Sí, digamos que aquí el error que comete muchas veces la industria, o no solamente la industria, otros sectores, Uh-huh. es quieren empezar a vender desde el inicio. Y recordemos que esta metodología, y ya no solo es esta metodología la que te marca esa diferencia, aparte, todo el marketing hoy en día se basa en esto que voy a decir. Primero, tienes que crear una relación, tienes que empezar una conversación con tu audiencia. Entonces, en el sector industrial, ¿cómo se puede lograr? Crea contenido útil para los usuarios, para toda esta comunidad, amplía la comunidad, porque lo que buscamos es que nos conozcan, que se fijen en la marca a través del contenido útil. Nada más, no se trata de vender. Exacto, o sea, sabemos que uno de los errores más comunes es el intentar todo el tiempo vender, ¿no? El hablar todo el tiempo de venta. Y las redes sociales no son de venta. Y sí, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pero un punto yo creo que es donde se comete este error o donde es fácil caer en esta mentalidad, es que muchas veces cuando se trata de una relación B2B, tienes muy pocos momentos para interactuar con tu cliente, o sea, Sí. es muy poco accesible, hay muy poco tiempo para presentarle la opción que tú representas. Y entonces creo que todavía más se cae en la desesperación de decir, es que en esa interacción tengo que venderle, tengo que hablarle de ventas. Porque es mi única oportunidad, Exactamente, ¿no? porque tengo muy poco tiempo, pero precisamente es todavía más contraproducente en esa breve oportunidad llegar y hablarle únicamente de ventas. Como tú dices, ahí es donde tenemos que buscar iniciar una relación, ¿no? De alguna manera sabemos que sí, que está limitado el tiempo, ¿no? O la atención que te pueden dedicar, pero no puedes llegar y simplemente llegar y presentarte como una opción más, no vas a resaltar, o sea, no vas a lograr comunicar efectivamente lo que se está buscando, ¿no? Entonces, ahí lo importante sería
generar algún material de valor, generar a lo mejor un lead magnet, ofrecer un webinar, ofrecer una demostración, o sea, algo que de alguna manera cumpla el objetivo de permitir transmitir el valor que tú puedes aportar. Sí, aquí estás hablando de estrategias de atracción, que es muy importante y muchas veces son las que se omiten. ¿En dónde radica la importancia de las estrategias de atracción? Necesitas generar comunidad para que esos contenidos que tu marca, que tu industria va a crear, te posicionen como un referente, como un experto. ¿Por qué queremos que pase eso? Porque quien se posiciona como experto, la audiencia va a acudir a él. Te van a empezar a ver tus, no sé, escribes un artículo de blog o descargan un ebook, asisten a un webinar. ¿Cómo enfocas eso en el sector industrial? Enfócate en un problema. Siempre empieza hablando del problema. ¿Por qué? Porque la gente se identifica con eso precisamente. ¿Cuál es su dolencia? ¿Qué es lo que le está fallando ahorita en su sistema? Si tú te encargas, eres una industria que ofrece servicios a otras industrias, ¿de qué forma te pueden contratar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿No? Pero no les hables al inicio de tu empresa. Ofréceles que conoces el problema y Sí. una vez que entienden el problema, puedes hablar de la solución y solo habla de la solución, porque ahí también se adelantan. Ya quieren empezar a vender, hazme una cita, te ofrezco un porcentaje de descuento, lo que sea, y la persona ni siquiera está preguntando el precio o no tiene todavía la idea de comprarte. Exacto, sí, la verdad es que ahí quisiera como reafirmarlo porque creo que es lo primero que debemos dejar claro, o sea, el proceso. Ya hemos hablado de cómo el inbound, de las etapas del funnel, etcétera. Recordemos que al inicio está el tema de darte a conocer, digamos, de un tema de difusión, luego de posicionar la solución y ya posteriormente hablamos de la venta, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces, como tú dices, se busca vender directamente, se habla de la venta. Es una realidad que vamos a vender a través de dar una solución, pero al inicio no vamos a vender. Eso es lo que quisiera, digamos, dejar muy claro. Al inicio lo que necesitamos es difusión, darnos a conocer. Por eso es que hablamos del problema, para que las empresas se puedan identificar con ese problema y entonces se enganchen con lo demás. Exacto. ¿Y por qué nos enfocamos tanto en eso? Queremos que entiendan algo todos los que nos escuchan y nos ven. Porque cuando logras que tu comunidad y que tu audiencia confíe en ti, la última etapa, que es la famosa conversión y que hemos creado contenidos donde explicamos todo eso, va a ser muy fácil pasar de le hablaste del problema, le mostraste la solución y es lógico que ahora tú te presentes como esa solución. Pero si no sigues esa secuencia, ya sea en el marketing inmobiliario, en el industrial, donde sea, no te va a poder salir la fórmula porque empezaste sin haber conocido lo que realmente necesita el usuario. Si entiendes el problema por el que está pasando, la forma en cómo va a bajar en el funnel y cómo se va a dar toda la estrategia cambia, ¿no? Sí, o sea, esa manera, ahí ya estamos hablando más como del fondo del mensaje, y yo creo que si hay un análisis a conciencia de los problemas que verdaderamente tienen, o los más comunes que tiene ese público de esa empresa, va a ser más fácil aterrizarlo, y mientras mejor se aterrice, digamos que más profunda va a ser la conexión, porque se van a identificar pues, de manera más completa, ¿no? Con lo que se está planteando. Entonces, sí, digamos que por eso es que el inbound en ese sentido es la mejor solución, y pues ya conocemos el proceso que implica, ¿no? Por ejemplo, en comparación al marketing tradicional, que el marketing tradicional pues, de alguna manera es un poco más genérico, ¿no? Un poco más superficial. O sea, lo que ha pasado con el tiempo es como esta especialización, esta atención, digamos, a los detalles, como tú hablas al buyer, ¿no? A hablar un poco más, digamos, de una manera más directa con el mercado y no tanto mensajes genéricos como sería el de venta nada más. Sí, a diferencia del marketing tradicional, el inbound marketing lo que hace es analizar tu base de datos con tecnología, como hemos dicho antes, con un CRM. Los leads pasan por un proceso llamado lead scoring. Entonces, al calificar cómo va avanzando tu lead en todo tu funnel, en todo tu customer journey, vas analizando de las estrategias que vas implementando cuáles funcionan. Que eso es algo muy padre. No te casas con una sola estrategia. Tienes que ir optimizando en el camino, ir cambiando, ir mejorando, ajustando. Hay veces que no es cambiar todo desde cero, es ajustar. Y en marketing tradicional, voy a dar un ejemplo. Creas una campaña publicitaria en medios tradicionales. No es tan fácil cambiar un espectacular, no es tan fácil cambiar una valla. Digo, en el marketing industrial sabemos que es más de boca en boca, de relaciones
públicas de recomendación. Y el inbound marketing precisamente en una parte de sus estrategias, que es toda la parte de ventas, lo que te hace es, si tú necesitas ir por esos leads cualificados y específicos, vamos a crear toda una estrategia para que los agentes de venta o los asesores se alineen a toda tu estrategia de marketing de contenidos, de atracción. De hecho, esa parte del lead scoring es algo de lo que más me gusta de la metodología. O sea, tener la oportunidad de identificar, o sea, de clasificar e identificar claramente al buyer y el proceso o el paso en el que se encuentra dentro, digamos, ese ciclo de venta, eso verdaderamente se me hace útil. Porque creo que uno de los mayores problemas que nos hemos encontrado cuando nos sentamos con muchas empresas es esto de este sentimiento, esta sensación que tienen de inconformidad, de que no saben exactamente qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, y por eso se sienten como en el limbo. Muchas veces pues por eso nos llaman, ¿no? Por encontrarse ahí, no saben cómo salir. Y esta parte del lead scoring, de entender, de crear una clasificación, tener esta escala, saber en qué momento puedes considerar que un contacto ya puede estar listo para que haga cierta acción con él. Para que un asesor le marque. Para que un asesor se ponga en contacto. A lo mejor, a veces, la verdad es que no existe eso, se ponen en contacto desde el inicio, lo hostigan, lo pierden, ¿no? Entonces, esta parte de generar esta escala y poder identificar qué tienes que hacer en cada paso, se me hace de lo mejor que se puede llegar a implementar para realmente lograr un resultado. Exactamente, y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué estrategias, bueno, más bien, qué tiene que tomar en cuenta el sector industrial para poder implementar una estrategia de inbound marketing? La primera es, debe conocer a su buyer persona. Exactamente, sí, o sea, es clave. Y bueno, ya el buyer también lo hemos mencionado, no es solamente entender el perfil, o sea, es ir más allá, o sea, realmente es entender todo su contexto como empresa, como persona, porque obviamente está toda la empresa a quien tú te diriges, pero pues cada persona en esos niveles jerárquicos que hablábamos, pues tiene una personalidad, tiene un contexto, entonces se trata también de entender. Muchas veces es diferente lo que quiere saber digamos que el de compras, a lo que quiere saber su director general, ¿no? Muchas veces los niveles superiores quieren saber cuánto cuesta y temas de rentabilidad, ¿no? Y muchas veces un nivel directivo, digamos, más operativo o administrativo, pero un poco más abajo, quiere saber un poco más de la operación, cómo es que se va a llevar a cabo. Cómo le va a solucionar el día a día. Exactamente. Y es que no es que uno sea más importante que el otro, los dos influyen en la toma de decisión, solo que en momentos diferentes. Exactamente, entonces hay que tener muy claro quiénes intervienen, quiénes son, cómo son, qué es lo que quieren ver, ¿no? Qué es lo que les interesa, y en base a eso ir construyendo una estrategia que en cuanto a la comunicación, muchas veces vaya soltando, digamos, pedazos del mensaje, porque eso también es complicado. Así es. A través de un solo canal decir todo lo que necesitas decir, ¿no? Entonces es un proceso en el que vas complementando el mensaje. Sí, el otro punto sería, cuando pensamos en el marketing industrial, tenemos que pensar en B2B. Entonces, al construir esta buyer persona, la diferencia con el mercado final, con el B2C, en el B2B lo que haces es pensar con qué empresa se relaciona. Entonces, cuando estés armando este buyer para tu industria, piensa con quién hace negocio, con qué tipo de proveedores genera tratos, ¿no? ¿Quién es el que va a hablar contigo? En este caso pensemos en el área de compras, pensemos también a quién le va a presentar esa propuesta, ¿no? Si va a ser un consejo o va a ser nada más una persona, o sea, toda esa parte te va a poder ayudar a analizar algo que en el buyer, cuando lo estás armando, hay dos puntos cruciales. ¿Cuáles son los objetivos dentro de la industria de esa persona? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son los problemas que suele tener? Para que tú puedas pensar en todas los peros que te va a poner en el momento de la venta. Sí, los peros, y ahí es donde lo unimos con lo que mencionábamos antes de la parte de que vas a acercarte o vas a dar a conocer a través de las problemáticas, ¿no? Entonces ahí es donde en este proceso entra esa parte de analizar las problemáticas, vas a seleccionar las problemáticas principales, las que te permitan, digamos, maximizar las posibilidades de que se sienta identificado, ¿no? Ese cliente, y entonces a partir de eso ir construyendo las estrategias. Otra parte importante sería pensar qué dudas suelen tener al momento de la venta y cómo puedes obtener esa información. Ve con los agentes de venta, pregúntales cuáles son las dudas frecuentes, cuáles son los peros más comunes que te ponen en el momento en el que estás haciendo una demo, estás en una reunión, en una llamada, etcétera, porque eso va a ser crucial para tu estrategia de contenidos. No le hables de los años de experiencia al inicio. Sí es un argumento que tienes que usar
cuando te estés sentando con él, porque te va a preguntar sobre tu experiencia. Claro, quiere saber con quién está tratando. Pero al inicio, con que se va a enganchar y con lo que te va a prestar atención es, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Qué problemas solucionas en la industria? Para que después pasemos al qué puedes hacer por mí, ¿no? ¿Cómo has ayudado a otros? Y esta información se las puede dar el equipo de venta. Exactamente, es el equipo que tiene como más sensibilidad en este sentido sobre, pues, qué es lo que más preguntan, qué es lo que más, digamos, argumentan o lo que más se discute, ¿no? Durante un Ujú. proceso de presentar una propuesta. Entonces, el tener esta interacción entre que lo que genera marketing, de estrategia, de materiales, etcétera, sea validado por ventas, es muy importante y muchas veces no pasa, muchas veces se deja fuera Sí. al equipo de ventas, pero es muy útil porque a final de cuentas ellos son los que tienen realmente, además los que van a usar las herramientas, ¿no? Y entonces cualquier material que realmente llegue a plantear bien el problema y a hilarlo con los siguientes puntos de la comunicación va a ser una herramienta efectiva para el equipo de ventas. Sí, tenemos que recordar que si esta metodología se trata de generar valor, de generar contenido útil para el usuario, entonces las estrategias principales que no deben dejar pasar es qué contenidos vas a mostrar, a quién te vas a dirigir y qué vas a hacer después de que ya lo tengas enganchado. Y ahí es donde empieza la automatización de marketing, que al sector industrial le viene muy bien. ¿Por qué? Porque puede automatizar procesos. Muchas veces estadísticas dicen que el tiempo en el que más toman los asesores en atender a un usuario es enviar correos, el estar en tu agenda, estar viendo a quiénes vas a atender. Todo eso lo puedes automatizar. Hay herramientas que te permiten, si un usuario ya está listo, un lead está listo para contactarte, genera una agenda automática donde él vea qué día puede. Si tienes 2, 3 asesores, esas 3 agendas se mostrarán y él va a decidir qué día, qué hora puede generar esa demo, esa llamada de un primer contacto. Y ahí ya no interviene una persona. O sea, son detalles, son estrategias que ya si vas sumándolo, lo vas viendo en un todo, aprovechas el tiempo efectivo del vendedor, que es el momento en donde tiene que estar convenciendo, tiene que estar argumentando el por qué eres la mejor opción. Exacto, no se trata solamente de dejar fuera al vendedor, o sea, no es una ventaja dejar fuera al No, vendedor, para nada. simplemente es que con eso puedes potenciar, digamos, la captación de prospectos, cosa que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que procesa el área de ventas, entonces ese es el beneficio, el poder no solamente captar más, sino también el identificar, gracias a estas automatizaciones, pues en qué momento de ese ciclo que hablábamos se encuentra ese prospecto, ¿no? Y entonces que el vendedor intervenga cuando la persona quiere recibir realmente información Así ya es. de una persona, porque esa es una tendencia que ya es una realidad en nuestros días. A la gente no le gusta que alguien se ponga en contacto, o sea, hasta que ellos deciden, hasta que ellos se sienten listos, hasta que tienen alguna duda, es Uh-huh. cuando buscan a una persona, pero en ese sentido el mercado en general es muy quisquilloso, ¿no? O sea, muchas veces quieren atención personalizada y muchas veces lo que quieren es que nadie los busque. Entonces, Así es. en este caso digamos, por etapas. Al inicio es poner los canales, dejar que ellos encuentren el contenido, que Uh-huh. ellos se vayan enganchando. Las automatizaciones nos permiten monitorear sus interacciones para que en el momento que consideremos que ya es importante que un vendedor se ponga en contacto, pues lo pueda hacer. Bien, el siguiente beneficio que para muchos les parece crucial es la optimización de recursos. ¿Cómo el inbound marketing? Quisiera que nos ayudaras a entender a todos los que nos escuchan y ven cómo es que nos ayuda a optimizar estos recursos, sobre todo en la industria. Pues de entrada el hecho de poder identificar claramente dónde tendrías que hacer tu esfuerzo de Uh-huh. ventas te permite dejar de gastar, porque ya no sería una inversión, ya sería un gasto, en ciertos sueldos, digamos, o en pagar horas al equipo de ventas, en donde no vas a obtener ningún beneficio, ¿no? O sea, puedes Sí, tener un equipo de ventas que está llamando todo el tiempo y buscando y yendo a eventos y a desayunos pero esta automatización, o sea, este tema de la estrategia lo que nos permite es pues ya establecer digamos que una serie de pruebas, de uh-huh. canales, que nos permite identificar qué sí nos da resultado, sobre eso, digamos que filtrar, Sí, dejar lo que sí nos está funcionando, y en ese sentido de entrada es una optimización de costos. exacto. Que me lleva al siguiente punto. Una vez que logra tu empresa, tu industria, optimizar todos estos recursos, te va a permitir
mejorar tus estrategias, quedarte con las más fructuosas para poder construir relaciones a largo plazo con tus clientes. ¿Y por qué el inbound marketing se enfoca en el largo plazo? Todos sabemos que es mucho más barato para cualquier empresa seguir cultivando relaciones con los clientes que ya tienes. Así es. Que obtener nuevos. No significa que no vas a traer nuevos, claro está. Sí. Pero el cultivar y el fidelizar a los que tienes, no desaprovechas. O sea, muchas veces nos sorprende cómo es que nuestros clientes no le venden a sus clientes actuales, a los mejores, nuevas cosas. Y tienen que identificar, ya me compro este servicio o está en este producto, puedes de acercarte a él para que te pueda hacer un upgrade, para que pueda seguir contigo, porque ya está la confianza. Ahora es mucho más fácil ofrecerle otro servicio. Y es que preocuparnos por la calidad de los contenidos en el sentido de que esté alineado con las problemáticas más grandes, digamos, del sector o del cliente, eso nos permite que, digamos, son materiales que se quedan, ¿no? En el tiempo y se van acumulando, y además de que nos permite entablar estas relaciones más profundas, o sea, eso se deriva en prospectos más calificados, además se va acumulando en el tiempo, entonces, de alguna manera vas optimizando estrategias, como decías, lo que es más fructuoso, además es algo que se va acumulando en el tiempo, y entonces por eso es que en el largo plazo, o sea, permite ya no tener que mantener una inversión tan grande, ¿no? En términos de promoción y publicidad, y entonces ya esos materiales van surtiendo efecto de una manera más orgánica. Entonces ahí es donde también se reducen costos. Sí, y algo que es un beneficio también del inbound, que muchos no lo ven, es la parte digital. Muchas industrias no hacen marketing digital porque consideran que sus esfuerzos en estrategias, recursos, etcétera, se van a ir a la basura, ¿no? Sin embargo, se olvidan de que toda la parte SEO y la parte SEM es muy importante para esta industria. Si tú empiezas a posicionar tus artículos, tu contenido abierto en la web, a través de blogs, de contenido en redes sociales, lo que vas a lograr es que precisamente te busque el usuario que tiene esa problemática. De ahí la importancia de tener una estrategia de blog bien fundamentada, correctamente diseñada. ¿A qué me refiero? No se trata de publicar blogs por publicar. Tienes que pensar en la problemática. Volvemos a esa metodología. Sí, exactamente. Piensas en la problemática. Buscas tu keyword principal donde pueda posicionarse ese tema y generas ese artículo dándole después en otro momento una solución a ese problema del que ya hablaste, para que en un tercer momento puedas ahí meter ya tu industria como la solución definitiva. Exacto, o sea, entra esta estructura de esta secuencia que además va muy ligado a técnicamente aprovechar estos aspectos, como bien decías, el posicionar el sitio a través del blog, a través de los artículos, a través de las keywords, para que salgamos en las búsquedas, y entonces cualquier tema de posicionamiento nunca va a ser una mala inversión. Exacto. Nunca va a ser un esfuerzo mal realizado. Es algo que va a posicionar y ya nadie te lo va a quitar, a menos que dejaras de hacer contenido por mucho tiempo. Y no, esa es la idea, que sigas publicando. Exactamente, y esto tan solo es el antes de la venta, ¿no? El estar buscando ese objetivo. Pero recordemos que el inbound va también después de la venta, ¿no? En esa etapa del deleite que le llaman. Entonces, esa parte es importante también porque nos permite, como bien decías, fidelizar clientes. Y entonces fidelizar clientes nos permite mantener una relación más a largo plazo con muy posibles recompras en ese proceso. Y pues eso en términos de costo es un bajo costo, en términos de beneficio es un alto beneficio. El último punto que me gustaría que abordáramos es el tema de la medición de resultados, que es un punto crucial para todos los que nos escuchan y ven cómo el inbound marketing te va a permitir llegar a tu ROI. Exactamente, pues es algo medular en la metodología del inbound, es algo que además personalmente es algo de lo que se me hace lo más importante, porque una buena medición es lo que verdaderamente nos va a permitir optimizar. Entonces ya de por sí el inbound establece que debemos medir en cada paso precisamente para poder alinear todo y que al final ese resultado se dé. Y en este tema del marketing industrial es fundamental porque precisamente tenemos, como lo mencionabas al inicio, ciertos puntos, ¿no? Donde tocamos al cliente, donde se dan esas interacciones. Las automatizaciones es parte de lo que, además de que digamos que es un canal de comunicación, a la vez lo podemos medir, y esta secuencia de mediciones lo que nos permite es
ir probando cada mes, depurando la estrategia. Y entonces, pues para mí, digamos que esta parte de la medición va muy ligada al análisis. O sea, no nada más se trata de medir, se trata de analizar también a conciencia qué está pasando con cada uno de los buyers que establecimos al inicio. ¿Por qué? Porque cada uno puede reaccionar a diferentes estrategias, ¿no? Y la Sí, medición es lo que nos va a permitir identificar esa eficiencia. sí, muy bien. El tema de la medición de resultados lo es todo, porque si no mides y optimizas, nunca vas a saber qué funcionó y qué mejorar, ¿no? Exactamente. Con este punto concluimos este tema. Esperamos que les haya servido y que les sea de mucho valor. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, precisamente con el podcast Es Marketing. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.